grupo de nosotros está conformado por Esteban Camacho, José Julián Polanía, Andrés Felipe Usma, Brian Alejandro Ordóñez, Esteban Camacho y quien les habla, María José Vanegas. El tema que escogimos y el proyecto que le vamos a hablar es denominado Construcción y Mejoramiento de Salones Comunales en Armenia, Calarcá y Quimbaya. A continuación les voy a mostrar el contenido que hemos realizado y que el día de hoy les vamos a exponer. Lo primero es la introducción. Seguimos con los objetivos, continuamos con la identificación del proyecto y empezamos a hablar de las gerencias. Gerencia de la integración, gerencia del alcance, gerencia del tiempo, gerencia de los costos, gerencia de los recursos, gerencia del riesgo, gerencia de los interesados y por último vamos a dar unas conclusiones de lo que se realizó. Listo, en primer lugar tenemos pues la introducción a nuestro tema. Se tiene que la administración de proyectos es una metodología la cual ayuda pues a empresas e instituciones a crear y alcanzar objetivos en un tiempo determinado, de la mano de la gerencia de proyectos, lo cual abarca los diferentes aspectos de algún proyecto, desde el público a quien va dirigido, pasando por el tiempo que durará el mismo, el costo que éste tendrá, también los riesgos que éste podría tener y los grupos interesados en este. Pues en este trabajo nosotros nos vamos a centrar en el proyecto de construcción y mejoramiento de salones comunales en el departamento del Quindío. Bueno, en cuanto a los objetivos, planteamos un objetivo general que está basado en analizar el proyecto, que es titulado Mejoramiento y Construcción de Salones Sociales en las ciudades de Armenia, Calarcá y Quimbaya y Quindío Occidental, a través pues, de las diferentes gerencias que se van a ver, que se ven en un proyecto. Como objetivos específicos, planteamos primero identificar las personas beneficiadas por el proyecto a través de la gerencia del alcance, analizar el presupuesto que tuvo el proyecto a través de la gerencia de los costos. Tercero, generar un cronograma de trabajo del proyecto con la gerencia del tiempo. Y por último, identificar el perfil de los stakeholders con la gerencia de los interesados. Bueno, en cuanto a la identificación del proyecto, se tiene que, pues, es una construcción, la construcción y el mejoramiento de los salones sociales en los municipios de Armenia, Calarcá y Quimbaya han beneficiado a 382.413 personas correspondientes pues, a estos municipios. Y estos 8 salones comunales del departamento, este proyecto se encuentra expedido el 12 de septiembre de 2013 y lleva a cabo su primera fase a partir del día 27 del mismo mes y de este año, con un presupuesto total de 1.337.884.783,48 pesos colombianos. Bueno, comenzando en cuanto a la gerencia de la integración, primero vamos a hablar sobre el acta del proyecto, donde como tal pues el nombre del proyecto se encuentra titulado como Mejoramiento y Construcción de Salones Sociales en las ciudades de Armenia, Calarcá y Quimbaya. En la fecha, pues fue un proyecto estipulado en el año 2013, en el año en el que se llevó su ejecución. En cuanto al sector, tenemos que pues es una licitación pública, donde la entidad responsable es la Gobernación del Quindío y viene bajo un programa que es el de la Secretaría de Aguas e Infraestructura. También en cuanto pues, al propósito y la justificación de este proyecto, el proyecto como tal busca mejorar la competitividad y promover el desarrollo del departamento del Quindío, mediante la atención e inclusión de la población o la comunidad en general, pues buscando como tal de manera expresa, pues atender y satisfacer a la comunidad con espacios sociales que fomenten el desarrollo del tejido social y además actividades propias de su fin en las áreas urbanas de los municipios del departamento del Quindío, entre pues, las que se encuentran lo que es la cohesión social, brindar el soporte físico o la interacción social, garantizar la accesibilidad pues, a estos programas, generar ambientes adecuados, también recuperar el urbanismo y por último pues, poder dotar de equipamientos a toda la comunidad. Bueno, correspondiente a la gerencia del alcance, se tiene la planificación del alcance correspondiente al proyecto, que, como se mencionó anteriormente, consta de saber hacia qué lugares va dirigido. En este caso será el municipio de Quimbaya, el municipio de Armenia y el municipio de Calarcá, correspondiente al Quindío Occidental. La definición del alcance
es a cuántas personas va a ir dirigida este proyecto. Como se mencionó anteriormente, serán a 382.413 personas, las cuales van a ser beneficiadas a través del mejoramiento y las construcciones de los diferentes salones comunales en los diferentes municipios de los cuales hablamos. Tenemos también los requisitos del proyecto. ¿Cuáles son los requisitos del proyecto? Al ser un proyecto gubernamental, principalmente, los requisitos que se tienen son los mismos permisos que se van a gestionar con las alcaldías de cada municipio, con el POT y el PBOT de cada uno de los municipios, eh, viendo así que los terrenos en los cuales se vayan a construir principalmente estos em, salones comunales y sociales, pues consten de permisos para poder así realizar dicha, dicha construcción de los mismos. Listo. En cuanto a la gerencia del tiempo, pues principalmente nos centraremos en el desarrollo del cronograma, a su vez la ruta crítica y el diagrama de red. De esta manera, pues daremos un mayor orden al proyecto, al mismo tiempo anticipamos, también llevamos la duración mismo, su fecha de inicio, la tarea y actividad. El cronograma lo establecimos con su guión, que son 31 meses que se dividieron en tres fases del proyecto y el cual culminó en el año 2015. Aquí, como se puede, lo dividimos por periodos, que cada periodo es un mes. Siguiente, por favor. En cuanto a la ruta crítica del proyecto, pues como se habló en el punto anterior, aquí se desglosan las actividades de forma generalizada, con sus tiempos de holgura, y esta ruta crítica nos da paso a una de las partes más importantes en la gerencia del tiempo, la cual es el diagrama de red. Siguiente, por favor. En cuanto al diagrama de red, tenemos que nos especifica con mayor claridad la ruta crítica, denotada con una línea roja, los tiempos de holgura que como vemos se sostienen solo en la actividad C, la cual es de 29, y eso quiere decir que si se retrasa esta actividad no afectará la duración del proyecto en cuestión. Siguiente. Con respecto a la gerencia de los costos, se tiene que constó de tres fases, como se mencionó anteriormente, em, en el proyecto. La primera fase se realizó a inicios de septiembre, perdón, a finales de septiembre en el año 2013. Se vio el personal involucrado de esto, lo cual fueron 639 personas y el presupuesto que se dio. Aquí se pueden observar pues, el presupuesto en las otras dos fases, el personal involucrado en los mismos y dando como resultado pues, el presupuesto total de estas tres fases. También se tiene la clasificación de los costos, yéndonos desde los costos de la mano de obra directa, la maquinaria, los materiales y los costos administrativos, yéndonos por el tipo de que mano de obra directa, maquinaria y materiales, pues son costos directos, los administrativos, pues indirectos. La frecuencia de este tipo de, de costos, si son recurrentes o no recurrentes, el uso de estos costos si varía de pronto según su uso, dependiendo si son fijos o variables, y según el cronograma, estos costos si son normales o si son acelerados, pues al ser acelerados, su costo eleva porque es una externalidad con la cual no se contaba. Esta, como pueden ver, es una imagen de un presupuesto preliminar que se tuvo en el proyecto como tal, con una especificación de los materiales principalmente para el mejoramiento y la construcción de los mismos. También podemos ver abajo cómo se derivan los costos administrativos y dándonos un presupuesto, como su nombre dice, preliminar, en fases anteriores a la ejecución del proyecto, lo cual nos da como resultado 950 mil millones, 291.833 pesos. Bueno,
Ya pasamos entonces a hablar de la gerencia de los recursos, en donde vamos a hablar primero de las restricciones de los recursos. Dentro de este encontramos las restricciones físicas, las restricciones de tiempo, las restricciones mixtas. En las restricciones físicas encontramos todas las posibilidades que hay en cuanto a la materia prima, es decir, cuando la materia prima no puede llegar a tiempo por motivos de accidentes, protestas, porque están cerradas las vías por el estado del clima. Otro claro ejemplo de esto es teniendo en cuenta que es una obra y dentro de una obra, por decir, la mezcladora de cemento debe estar en el lugar a un día exacto. Si la mezcladora no está ese día exacto, eso va a retrasar las cosas. Todo esto hace parte de las restricciones físicas. También encontramos restricciones de tiempo, en donde se condiciona por los empleados, es decir, las personas que trabajan en la obra, los trabajadores pueden demorar más en realizar dichas actividades. Esto va a pues, tomar más tiempo y va a quitar la eficiencia y la efectividad en el momento de la realización de las actividades. También se puede presentar por el estado del clima y otros factores a los que están expuestas las obras. Dentro de este también encontramos que hay restricciones de recursos. Esto sucede cuando a un mismo trabajador se le ponen varias tareas al mismo tiempo. Entonces esto hace que el trabajador tome más tiempo realizando una actividad y para la otra actividad entonces no sea igual de eficiente. También encontramos las restricciones mixtas. Este ítem es súper importante porque dentro de este abarca todo lo que es el tema del cronograma preestablecido. ¿Qué quiere decir? Si hay un cronograma es porque ya se dijo que algo se va a realizar y se debe realizar en el momento estipulado. Ya pasamos entonces a hablar de la carga de recursos. En la carga de recursos damos a conocer un cronograma, que son algunas actividades a las que tuvimos acceso, pues conocimiento que se realizaron. Dentro de esto está como audiencia de revisión de riesgos, plazo máximo para publicación de adendas, cierre y entrega de propuestas, evaluación de calificación de propuestas. Bueno, una cantidad de actividades que se realizan para tipo de obras de esta magnitud. Bueno, también dentro de este vamos a hablar de la gerencia de recursos en torno a multiproyectos. Esto es una obra muy grande que dentro de esto pues abarca varios ítems y quisimos dar a conocer algunos factores a los que pues está expuesto. Entonces está la utilización de recursos, inventario en proceso, por negación de permisos, pues estuvimos consultando y todo se les dio como dentro de los tiempos. De igual manera están pues sujetos a que pasen varias cosas, accidentes laborales, cierre inesperado de vías, entre otros factores ya mencionados. Siguiente. Con respecto a la gerencia de riesgo, se tienen múltiples riesgos que se dieron con respecto al tipo de proyecto que era. Al ser un proyecto tan grande, entonces pues esto trae consigo muchos posibles riesgos y de muchos tipos. Riesgos de costo, riesgos técnicos, riesgos de programación, riesgos de calidad, eh, hasta los actos de Dios. Se tomó con base a esto unos riesgos muy en general, puesto que al ser un proyecto el cual ya había estado culminado eh, y al ser un proyecto tan grande, pues decidimos llevar a cabo por irnos por las ramas de unos riesgos más generales, desde pues desvío de dineros que se hubieran podido dar por corrupción del personal, que el material hubiera sido insuficiente, o que material que hubiera sido innecesario, malos manejos de los recursos, holgura dentro del mismo proyecto, que hubieran contratado mano de obra no calificada, materiales baratos, maquinaria que hubiera estado defectuosa, que por cualquier motivo los tiempos de ejecución se hubieran excedido, que el ambiente laboral entre el personal hubiese sido desfavorable y también pues actos de Dios como son el clima o los desastres naturales, que son diferentes eh, actos que no podemos controlar. Bueno, con respecto a estas diferentes variables, pues se llevó a cabo una clasificación de las mismas, como se puede ver acá. Desde una probabilidad del riesgo baja, media, alta, hacia una consecuencia baja, media, alta. Como pueden observar, pues la calificación de los riesgos se dio con respecto al orden en el que estaban las propuestas anteriormente y se obtuvo después de esto una clasificación de los mismos con respecto
al posible efecto que hubiera podido ser donde este riesgo se hubiera cumplido, desde efectos menores a efectos pues, moderados o efectos serios en su defecto, como lo hubieran sido los desvíos de dinero o incluso alguna desastre natural de acto de Dios, dado que no se podía controlar. También, pues, con respecto a esto, se tiene que unas estrategias de mitigación de los mismos con respecto al tipo de riesgo que era. Se tomó en cuenta que todo lo relacionado con respecto a lo que es costos, riesgo de costos, riesgos de calidad, em, o riesgos técnicos, al ser un trabajo, un proyecto de índole gubernamental, este cuenta con una licitación para la realización del mismo y se puso una eh, mitigación del riesgo en general y todo eso se puede mitigar desde antes de la iniciación del proyecto al realizar una buena licitación, al realizar la licitación hacia una empresa o una persona la cual cuente con una buena experiencia en este ámbito, que tenga buenas referencias y lo cual sea una empresa o una persona seria con la cual se pueda contar a la hora de realizar este trabajo. También se tienen que hay otras variables, como por ejemplo los actos de Dios, los cuales pues no hay mitigación alguna con respecto a que ocurra un desastre natural dentro de alguno de los terrenos donde se va a realizar la construcción de uno de los salones sociales. Lo máximo que se podría hacer sería buscar una localización cercana y que también cumpla con los requisitos para la realización de este. Sin embargo, pues no se cuentan con una mitigación como tal para poder controlar este tipo de riesgos. Ok, respecto a la gerencia de los interesados, tenemos una serie de grupos que van a ser como aquellos grupos que van a dar un aporte o que tienen cierto interés en el proyecto. Entonces, vamos a iniciar con la alta dirección. La alta dirección son todos aquellos grupos políticos y administraciones locales de la ciudad de Armenia y del municipio del Quindío que van a dar un aporte y de una u otra manera, como su nombre lo indica, están interesados en el proyecto. Este grupo, aparte, también va a tener un grupo gerencial de proyectos con un equipo de administradores o consultores que apoyen la gerencia de la Junta de Acción Comunal de los barrios objetivos y empresas también que van a aportar capital para iniciar el proyecto. Seguimos con el grupo de contadores. Son aquel grupo que va a ser integrado por una representación política, una representación de la Junta de Acción Comunal de los Barrios, una representación por parte de las empresas aportantes y por último una representación por parte del grupo gerencial que forme una comisión de contadores que supervisen, apoyen y ordenen la eficiencia del proyecto. Va a haber otro grupo que se llama gerentes funcionales. Estos son aquellos representantes políticos, un representante político, un representante de la Comisión de Juntas de Acción Comunal y uno por parte del grupo gerencial, que básicamente van a encargarse de la supervisión. Seguido de esto van a ser los miembros del equipo del proyecto. Estos son los de mayor interés, eh, ya que son los más interesados en que el proyecto tenga una fructífera realización y que se dé de buena manera. Este grupo va a ser integrado pues por nosotros ya que nosotros planteamos y vamos a darle un seguimiento al proyecto. Por último son los clientes que para este caso serían los barrios, los sectores y los habitantes que se van a ver beneficiados por la construcción del salón comunal y las diferentes actividades que se promuevan. Adicionalmente a esto, vamos a tener una serie de proveedores que van a ser aquellas empresas y grupos políticos que provean insumos para los programas y las actividades que aporten al crecimiento de los fenómenos sociales que se presenten en los diferentes entornos donde se consulten los salones sociales.
Por último, cabe recalcar que este proyecto generará un alto impacto, ya que pues, se presenta un alto direccionamiento social y un crecimiento económico a la evaluación del entorno. En esto podemos evidenciar una alta probabilidad de generación de atención hacia el proyecto y de su fructífera culminación. Bueno, ya por último, entonces pasamos a concluir, dicho pues todo lo anterior. Realmente este proyecto es un proyecto que genera un impacto positivo para todo el Quindío, en específico lo que se hablaba Quimbaya y Calarcá. Es una población muy grande la que se va a ver beneficiada con estas actividades. Además de esto, que generó más de 1.000 empleos, que pues es una cifra alta teniendo en cuenta que en el departamento del Quindío, pues la tasa del desempleo es muy alta y pues siempre varias personas se vieron beneficiadas a raíz de esto. Presentó un desempeño administrativo de manera exitoso según la mitigación de los riesgos que desde un principio se plantearon y llevaron a la finalización exitosa de todas las obras. Eso también es importante, por ese lado no se vieron como deficiencias. También otro punto importante es que presentó total claridad en su alcance de beneficio y gran orden en todo el papeleo. El proyecto buscó ejecutarse de forma rápida, teniendo en cuenta que muchas veces estos proyectos se retrasan y según lo que se consultó y se habló y la información que pudimos obtener, cumplió dentro de los parámetros del tiempo que está preestablecido. Pues por el momento eso es lo que queremos puntualizar y resaltar de las conclusiones de este proyecto. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que todo haya sido entendido de la mejor manera.